Bueno, buenas a todos. Y un poco cansado el video anterior. Cuántas cosas que hablamos, sí, no importa. Vamos a poner todo el ímpetu que se merece para dar matemática financiera 40. No importa el cansancio. No importa que, bueno, lo que uno tenga que hacer al otro día, pero date un tiempo como para seguir innovando en esta materia tan importante y vuelvo a repetir, te guste o no te guste, tenés que saberlo. Más allá de tu política, tu inclinación y tu idea, el mundo es financiero. Y la verdad que vale la pena, a pesar que las entidades financieras y los bancos hacen estos cálculos, es importante que vos lo sepas hacer. Bueno, obviamente que todo condice en alguna materia que uno tiene que ver de cálculo o matemática financiera, bueno, tiene que aprender estas cosas. ¿Qué estábamos viendo en el último video? Claro, como lo ven acá, capitalización continua. ¿Mm? Tema de capitalización continua. Capitalización continua terminó siendo esta fórmula chiquitita, ¿no? Una expresión vulgar, común. C sub infinito es C por E a la I. Este infinito significa que subdivido el año en infinitos periodos, tan grandes como yo quiera. O sea, cuando digo infinito significa que divido el año en subperiodos cada vez más chiquitos. Acuérdense que esto viene del M, ¿no? Cuando uno agarra la tasa proporcional, hace la tasa nominal anual I dividido M. M es la cantidad de veces en la cual se subdivide el año y esa cantidad puede ser tan grande como yo quiera. Si esa M, ¿no? Que son los periodos en el que se divide el año, es muy grande, como tendiendo a infinito, eso significa, por eso se pone infinito, la capitalización compuesta dada por esa tasa proporcional en esos infinitos periodos, por decir infinito muy grande, es el capital inicial por E elevado a la I, donde I es la tasa nominal anual. A ese infinito se lo llama capitalización continua. Continua, ¿por qué? Voy a explicarlo etimológicamente qué significa desde el punto de vista matemático. Que estoy subdividiendo el año en infinitas partes. Que ese m tiende a infinito. Que esa m que subdivide el año es muy grande. Es un número tan grande como quiera. Por eso se dice que m tiende a infinito. Por eso se lo llama capitalización continua. Continua, ¿por qué? Porque me está dando el capital compuesto producido cuando divido el año en infinitas partes. Por ejemplo, supongamos que el infinito fuese M en segundos, que el año lo paso a segundos. 360 días comerciales, ok, lo multiplico por 24, me va a quedar la cantidad, digamos, perdón, 365 días comerciales lo multiplico por 24, que son 24 horas que tiene el día. Bueno, paso los 360 días a horas, haciendo 360 por 24. Si eso lo multiplico por 60, lo paso a minutos. Y si lo vuelvo a multiplicar por 60, lo paso a segundos. La cifra es sideral. Ese M va a ser muy grande. Entonces, la tasa nominal anual, que sí, la divido por ese M muy grande y estoy subdividiendo la tasa nominal anual en cuantiosas partes. M es muy grande, un número sideral. O sea, estoy dividiendo el año en segundos. Imagínense que si lo divido por segundo, estoy con esta fórmula calculando qué monto me da por segundo, podríamos decir, ¿no? ¿Qué monto me daría por segundo? O sea, ese año pasado a segundos. O sea, esto me está dando la capitalización compuesta que me daría un capital C a esta tasa nominal anual en un año pasado a segundos. Obviamente con una tasa proporcional I sobre M, donde M es muy grande, que son esos 360 días pasados a segundos, que es una cifra enorme. Entonces, vuelta a repetir, el capital compuesto, el monto compuesto generado por una tasa proporcional I sobre M, donde I es la tasa nominal anual, y M es la cantidad en que se divide
en los periodos en que se subdivide el año, y en este caso, en este ejemplo, estoy diciendo que ese M es el año de 360 días pasados a segundo, que es una cifra enorme. Bueno, ese M es una cifra enorme. Me está dando la capitalización, ¿no?, que genera esa tasa proporcional I sobre M, donde M está pasado a segundos, es una cifra enorme. La capitalización que me generaría, ¿no?, en un año, ¿no?, esa tasa proporcional pasada a segundos. ¿Mm? O sea, este infinito podríamos pensar que son los 360 días pasados a segundo, que 360 por 24 por 60 por 60. Yo no hice la cuenta, pero es una cifra grande. Ese sería el M, que es muy grande. Ese M muy grande, que son los segundos que tiene un año, que son 360 días comerciales. Bueno, el monto que produce esos 360 días pasados a segundo es C por E a la I, donde I es la tasa nominal anual. Y eso es un ejemplo de capitalización continua. Obviamente podría subdividir aún más el año. En vez de pasarlo a segundo, lo paso a microsegundo, que es una locura. Bueno, un microsegundo es 10 a la menos 6 segundos. Lo puedo pasar a nanosegundo, un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos. Lo puedo pasar a picosegundo, en un picosegundo 10 a la menos 15 segundos. Bueno, en unidades cada vez más reducidas, una locura. Pero, ¿qué quiere decir? Que a medida que yo reduzco la unidad de segundos, el M va a ser enorme. O sea, esos 360 días pasados a una unidad más chiquita de segundos, va a ser enorme. Y ese M, cuanto más grande sea, más se acerca a infinito. Y este C infinito es la capitalización compuesta o el monto final que me genera esa subdivisión ilimitada del año en pequeños intervalitos de segundo en 360 días. Y en 360 días me va a dar C por E a la I, como una capitalización continua al finalizar el año. Pero ese año, vuelvo a repetir, lo subdividí por M. Y M es una cantidad enorme, que pueden ser los segundos, digamos, los 360 días pasados a segundos, o pueden ser unidades mucho más chicas, lo cual hace que ese M sea cada vez más grande, porque subdivido cada vez más el año. Bueno, el monto final que me genera al final de un año, de esa M pasado en unidades muy chicas en segundo, me va a dar una capitalización que se llama capitalización continua, que es el capital inicial por E a la I, donde I es la tasa nominal anual. Lo repetí varias veces porque es un concepto muy importante para entender lo que es la capitalización continua. La capitalización continua viene de subdividir por M el año, donde M es un número enorme, o sea, subdivido infinitesimalmente el año tanto como yo quiera. Bien, bien. Me quedo con esta fórmula. Ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la capitalización en n años? Porque acá yo hice m tendiendo a infinito, m muy grande y me quedó esta fórmula que es la de capitalización compuesta. Pero ¿qué pasa si en vez m, acordémonos que m es la cantidad de veces en la cual se subdivide el año, son los periodos? Bueno, m puede ser 2 semestres, m puede ser 3 cuatrimestres, M puede ser 4 trimestres, M puede ser 6 bimestres, ¿no? Bueno, M puede ser 360, o sea, 360 días, y si lo quiero pasar a segundos, ya lo hicimos, 360 por 24 por 60 por 60, y si sigo subdividiendo cada vez más el año con unidades cada vez más chiquitas, el M tiende a infinito, y eso genera una capitalización compuesta de la forma C por E a la I. Bueno, eso con respecto a M. ¿Qué pasa si a esa M la multiplico por n años como lo hicimos en el problema del video pasado? Que nos pedían calcular la capitalización tanto con tasa equivalente y con tasa proporcional en 8 años. Eso es lo que vimos en uno de los problemas al final, bueno, al principio del video anterior que lo repasamos.
¿Qué pasa si ahora la capitalización continua lo hago en n años? O sea, ¿qué pasa si a esta m, que es muy grande, la multiplico por n años? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es esto, que la capitalización continua no va a ser otra cosa que ese capital por e elevado a la n por i. O sea, lo único que se agrega es esa n que va a multiplicar al exponente i. O sea, la fórmula esta, que estaba acá atrás, es la capitalización continua correspondiente a cuando m tiende a infinito. M es el número de periodos en el cual se subdivide el año. Pero si a esa m la multiplico por n años, bueno, podemos demostrar que esa capitalización continua va a quedar de la forma c por e a la n por i. Lo único que se agrega es esta n, que es el número de años. Después la fórmula es la misma. Y este es el monto final de capitalización continua en n años. Bueno, vamos a un problema. Problema obvio. Hay que aplicar la fórmula. Se supone que cada vez que hago un problema de matemática financiera, lo digo y lo repetí varias veces. Siempre uno se fija en el régimen de capitalización. Bueno, acá no habla del régimen de capitalización, pero la tasa es anual, el tiempo es en años. Puedo tomar el régimen de capitalización arbitrariamente como años. Ya está, listo, no tengo problema de pasaje de unidades. Lo que se llama homogeneizar la tasa y el tiempo con el régimen de capitalización. Acá es todo homogéneo. Es todo homogéneo porque la tasa está en años, o sea, la tasa es anual y el tiempo en años. Bueno, aplico la fórmula. A mí dicen 7 años, o sea, n vale 7. 1000 es el capital. Este es el E, que es el 2,7183, el número de Nepelet, la E, la famosa E. Por eso pongo aproximado, porque yo estoy aproximado. Acá estoy cortando el número. El número E, esto no es exactamente el número E, se aproxima al número E, porque el número E es 2,7183 y un montón de cifras decimales, infinitas cifras decimales no periódicas, lo cual lo hace como un número irracional trascendente. Pero acá acoto, acá tomo 3 dígitos decimales. Entonces la E es 2,718. Por eso pongo aproximado. Entonces 1000 por 2,718 elevado a la 7, que es el número de años, n, por la tasa nominal anual, que es 0,04. O sea, evidentemente, cuando yo hice esta cuenta, apliqué la fórmula esta. Esta de acá. O sea, los problemas son básicos. O sea, por ahí perdimos más el tiempo, que me pareció muy prudente y muy interesante entender el concepto de las cosas. Porque yo podría dar la fórmula, bueno, aplico esta fórmula, está todo homogénea, está todas las mismas unidades de tiempo, listo, hago la fórmula. No, muchos profesores aplican de esa forma. Tipo robóticamente, como un machete al lado. Así no, eso no es matemática financiera. Eso se llama otra cosa, estudiar de memoria o basarse en un machete de matemática financiera. La idea es entender los conceptos claramente, las definiciones y saber de dónde vienen las fórmulas para entender lo que estoy haciendo, porque a mí me cambian el problema y no voy a saber qué hacer. Entonces, bueno, más allá de eso, la cuenta es sencilla, claro que es sencilla, hay que hacer la cuenta con calculadora. 7 por 0,04 es 0,28. Entonces me queda 2,718 aproximadamente, elevado a la 0,28, este número horrendo y espantoso, lo calculan en el celular. Lo pueden hacer, va a dar un número por 1000, va a quedar esto aproximadamente 1323,12. Y esta es la capitalización compuesta de capitalizar 1000 pesos a una tasa nominal anual del 4% en 7 años. Ya está, listo. Pero vamos a hacer observaciones al respecto, ¿no? Porque está bien, es un número, es guita, 1323,12 pesos, bueno, los 12 centavos, no sé, no me sirven para nada, 1323 pesos, o dólares, lo que sea. Bueno, está bien, es la guita que cobro en una capitalización compuesta invirtiendo 1000 pesos con una capitalización compuesta más bien continua y me da este dinero. Y lo cobro, ¿no? En una operación financiera X, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, un plazo fijo, lo que sea. No, un documento de crédito, lo que sea. Ahora, vamos a analizar esta cosa, porque si no, no son números solamente. Observación. Sería interesante comparar este resultado con los intereses compuestos capitalizados mensualmente. O sea, quiero comparar esta capitalización continua, ¿no? C infinito,
con estos mismos valores, capital, 1.000 pesos, tasa nominal anual 4% anual, pero ahora capitalizados mensualmente. O sea que en todo caso la M, el número de periodos en el cual se subdivide el año, M es igual a 12. M no va a ser infinito ahora, como en la capitalización continua. M va a ser 12, porque capitalizo mensualmente. Esta es la observación. Vamos a comparar la capitalización, esta continua que hicimos recién, con el monto que me genera la capitalización mensual. Y eso es lo interesante de matemática financiera. Comparar una situación con la otra. Bueno, si calculo la capitalización compuesta generada, ¿no? Por esta tasa nominal anual, proporcional, porque la divido por 12, porque ahora la capitalización es mensual, por eso lo tengo que dividir por 12, por eso utilizo la tasa proporcional mensual. 1000, y acá pongo 84. ¿Por qué 84? Porque 7 años, ¿cuántos son 7 años? 84 meses. 12 por 7, 84. Entonces elevo al 84 y me queda 1.318,63. Bueno, como dice acá abajo, si yo comparo esta cifra que está acá con la anterior, vemos que hay una leve diferencia. La capitalización continua me dio 1.323,12 y la capitalización con tasa proporcional mensual a 84 meses me quedó 1.318,63. ¿Cuál me conviene de las dos? Por obvias razones, me conviene la capitalización continua, porque me da un poco más, 1.323,12 contra 1.318,63. Uno tiene que caer de maduro de que cuanto más me dé, mejor. Esa es la idea es ganar. Entonces, la capitalización continua supera a la capitalización por tasa proporcional mensual. Y ahora mi notebook me está pidiendo, me está devengando energía. Y se la vamos a dar, porque se lo merece, porque si no se va a cortar la clase. Voy a enchufar. La voy a capitalizar en energía. Siempre y cuando esta zapatilla complicada para enchufar. Ok, y ahora seguimos. El problema energético lo solucioné. Entonces, si uno se pone a comparar, uno cuantifica en la vida, y sobre todo en el mundo económico, financiero, comercial, cuanto más guita tenga, mejor. En una capitalización continua, a 7 años, con tasa nominal anual, invirtiendo a 1.000 pesos, me da 1.323,12. En 84 meses, con tasa proporcional, 1.318,63. ¿Qué capitalización me conviene? Obviamente, la continua, toda la vida. Aunque sea pequeña la diferencia, porque entre 23 y 18 hay poca diferencia. Bueno. ¿Y acá qué puse? Por esto no es tan así. Entonces, bueno, ya está, ¿no? Acá lo dije, que la capitalización mensual, tasa proporcional mensual, es menor que la de capitalización continua. Se supone que es al mismo tiempo, ¿no? Porque con capitalización continua lo hice en 7 años y en capitalización también, en todo caso, compuesta con tasa proporcional, hice en 84 meses, que son 7 años, claro. ¿Y acá qué puse? Por esto no es tan así, o sea, nosotros dijimos que esta cifra 20 con capitalización continua supera levemente a la capitalización compuesta por la tasa proporcional mensual, ¿no? En 84 meses. Pero dice, esto no es tan así, ya que si la cantidad de años aumentase en demasía, entonces la capitalización continua sería muchísimo mayor que la capitalización mensual proporcional al interés compuesto. Muchísimo, dice, muchísimo mayor.
muchísimo mayor. En realidad acá vimos que es levemente mayor. 1323,2 en capitalización continua y es poca diferencia con 1318,63 en el mismo tiempo. Pero sí, ¿qué pasa? Acá lo dice. Si n es muy grande, si la cantidad de años es enorme, bueno, o enorme, no hace falta que sea tan grande, pero si aumentamos la cantidad de años, vamos a ver que la capitalización continua supera ampliamente la capitalización dada por la tasa proporcional. Acá vemos el gráfico. Lo vemos en el gráfico. El gráfico celeste que está acá, como indica el puntero láser, es la capitalización continua. Y el gráfico violeta es la capitalización mensual proporcional. Se supone que acá hay un exabrupto en el gráfico. Esta parte del eje negativo no existe, no sirve. Se supone que el eje X me mide n, el tiempo. Y este eje Y, ¿qué me está midiendo? Me está midiendo la capitalización, el monto. Se supone que la capitalización y el tiempo son parámetros positivos. No existe capital negativo o monto negativo, no existe tiempo negativo. Por lo tanto, la vida real o la vida financiera para el capital y el monto y el tiempo existe en el primer cuadrante. O sea que este cuadrante, este y este no lo vamos a usar, solamente el primer cuadrante. Por lo tanto, no tiene sentido este eje porque me está dando tiempo negativo, tampoco tiene sentido este eje de acá abajo porque me está dando monto negativo y pesos negativos no existen y tiempo negativo menos. Por lo tanto, esta parte del gráfico habría que tirarla a la basura. Solamente me importa de este punto para arriba. Este punto donde dice C, 1000, que son los 1000 pesos que invierto. Si invierto 1000 pesos con capitalización continua, dado por el gráfico celeste, fijémonos cómo aumenta. Exponencialmente aumenta. En cambio, lo otro también en forma exponencial, pero más leve que el gráfico violeta, dada por la capitalización mensual. En todo momento, para n mayor que 0, siempre la capitalización continua va a superar a la capitalización proporcional mensual. Al principio levemente, porque acá, si estoy acá, por ejemplo, donde dice el puntero láser, se separan muy poco, pero a medida que pasan los años, y bueno, sí, la capitalización continua supera ampliamente a la capitalización dada por la tasa proporcional mensual. Se separan muy abruptamente. Si yo, por ejemplo, tengo a los 2 años, subo por acá, tengo este monto. Bueno, supongamos que es 2. Pero si subo por acá arriba y sigo subiendo hasta el gráfico celeste, bueno, el monto final a los 2 años va a ser esta cantidad, 7, pongámosle. Obviamente que 7 mayor que 2. Vemos cómo se distancia este punto de este punto y vemos que el gráfico celeste supera ampliamente al gráfico violeta que tiene que ver con la capitalización dada proporcional mensual. Esto es lo que quería enfatizar. Que a medida que pasa mucho tiempo, obviamente que el monto generado por la capitalización continua le va a ganar a la capitalización dada por la tasa proporcional, que en este caso es mensual. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Sí. Bien. Bueno, es simplemente algo cualitativo, como para saber que siempre la capitalización continua le va a ganar a la proporcional. ¿Qué más? Bueno, ahora seguimos con capitalización continua por lo que restan de los minutos. Lo interesante sería calcular cuántos meses habría que esperar para que la capitalización continua con C sub 1 pesos sea igual a la capitalización mensual proporcional con C sub 2 pesos, ¿no? A la misma tasa nominal anual. ¿Cuánto tiempo habría que esperar? Vuelvo a repetir, para que la capitalización continua con un capital C sub 1, o C1, vamos a decirlo así, sea igual a la capitalización mensual proporcional C2 a la misma tasa I. Recordemos que la fórmula, ¿no? La capitalización continua es esta, C por E a la N por I, donde N es la cantidad de años, está medido en años, por lo menos en este ejemplo, y la capitalización compuesta
por la tasa proporcional I sobre M, que es C por 1 más I sobre N elevado a la M por M, donde M es la cantidad de pedidos en la cual se subdivide el año y N es la cantidad de años. En este caso M vale 12 porque estoy hablando de capitalización mensual proporcional, acá lo dice. Entonces, he vuelto a repetir cuántos meses habría que esperar para que ambas capitalizaciones me den el mismo monto. Bien, acá está todo. Lo que tuve que hacer es igualar, obviamente, ambas expresiones. La idea sería despejar la n. El n va a ser el tiempo que yo debería esperar, o los años que debería esperar, para que ambas capitalizaciones sean exactamente iguales. ¿Cómo despejamos n? ¿Cómo despejamos n? Bueno, ya lo hemos visto muchas veces en los videos que hemos visto en matemática financiera, además de en análisis matemático también, pero en muchos problemas también hemos mostrado de cómo despejar la n de un exponente. Y para despejar la n de un exponente hay que aplicar logaritmo. Logaritmo en cualquier base, inclusive el logaritmo decimal, como lo hice en la calculadora. Pero sobre todo vamos a aplicar acá logaritmo natural, o sea, logaritmo en base e. Acuérdense que es el número de Neper, 2,7183, con un montón de cifras decimales no periódicas. Vamos a aplicar logaritmo en base e, logaritmo natural. Aplicar logaritmo natural en este miembro y en este miembro. Cuando aplico logaritmo natural en este miembro y en este miembro, lo voy a lograr, aplicando una serie de propiedades algebraicamente, bajar la n del exponente y despejar n, que es el tiempo que me piden y que es el tiempo que debería esperar para que ambas capitalizaciones sean exactamente iguales. Bueno, ya me adelanté por lo que decía. Aplico logaritmo. Ambos bien. Listo. Logaritmo en base, logaritmo natural, aplico logaritmo natural en ambos miembros, esto lo hice en otros videos también, cuando vimos el tema de capitalización compuesta. Bueno, aplico logaritmo. Tengo que tener en cuenta estas propiedades, ¿no? La propiedad del logaritmo de un producto ya la hemos visto, logaritmo natural o logaritmo de lo que sea de A por B, el logaritmo de A más logaritmo de B. Donde A y B son los argumentos de los logaritmos que tienen que ser mayores que cero, son números positivos. Acuérdense que el logaritmo de cero no existe y logaritmo de un número negativo en el cuerpo de los números reales tampoco. En el cuerpo de los complejos sí existe el logaritmo de un número negativo, pero en los reales no existe. Como estamos trabajando en matemática financiera, estamos trabajando con números reales, se sobreentiende. Entonces A y B tienen que ser positivos. Logaritmo natural de A por B, logaritmo de A más logaritmo de B. Aplico esta propiedad tanto en este miembro como en este segundo miembro. En los dos miembros aplico esta propiedad. Vamos a aplicarla acá y acá. Acá la apliqué. Me quedó logaritmo de C1 más logaritmo de A a la N por I. Fijémonos que acá me apliqué la propiedad, si vuelta atrás, logaritmo de C1 por E a la N por I. Todo esto, aplicando esta propiedad, me quedó logaritmo de C1 más logaritmo de E a la N por I. Y acá también, logaritmo de C2 más logaritmo de 1 más I sobre M a la N por M. Fíjense que este término condice con esto. Luego, con este corchete, logaritmo de este producto, aplicando esta propiedad, me queda logaritmo de C2 más logaritmo de todo esto. Acá está. Bueno, una vez que hice eso, aplico otra propiedad algebraicamente, que me dice lo siguiente, la propiedad del logaritmo de una potencia. Logaritmo de a la b, de a elevado a la b, no es otra cosa que b por logaritmo de a. O sea, baja el exponente. Siempre a es positivo, ¿no? Aplico esta propiedad tanto en este término, que estoy indicando con puntero láser, como en este otro término también. Y vamos a ver que este n por i baja multiplicando y este n por m baja multiplicando. ¿Qué me quedó? Logaritmo de C1 más n por i por logaritmo de, logaritmo de C2 más n por m por logaritmo de 1 más i sobre m. Logaritmo de e vale 1. Logaritmo de e en base e vale 1. Uno lo puede meter en la calculadora, pero también se puede probar que el logaritmo de e vale 1. Porque es logaritmo de e en base e. E elevado a la 1 vale e. Nos queda así, esta expresión. O sea, acá me queda 1, acá me queda 1. Acá me queda el logaritmo de 1 más i sobre m. Bueno, lo que hago es despejar, ¿no? Despejo n. Para despejar n, bueno, este logaritmo de ese sub 2 que está sumando lo paso restando.
N por I por logaritmo de, que está sumando lo paso restando. Para el otro lado, logaritmo de vale 1. Me queda así. Esto está sumando y lo paso restando al primer miembro. Esto está sumando y lo paso restando al segundo. Me queda así. Saco n saco n factor común, porque este término tiene esta n y este otro término también tiene n. Saco n factor común, que sería la propiedad distributiva al revés. ¿Y por qué la propiedad distributiva al revés? Porque si yo doy vuelta a multiplicar y lo distribuyo este n, me va a quedar n por todo esto, que es este término, y n por i, que es todo esto. Se sobreentiende que si aplico la propiedad distributiva y vuelvo atrás, significa que saqué bien factor común. Estas cosas algebraicamente las tienen que saber. Por eso repasen los videos de análisis matemático, repasen los videos que yo di en el canal, que tienen que ver con ecuaciones, sin ecuaciones, con álgebra, con análisis. Repasen eso, que tiene que ver también con el tema de funciones. Está ahí, yo lo expliqué. Repásenlo. Bueno, una vez que saqué n factor común, este corchete que está multiplicando lo paso dividiendo al otro miembro. Y me quedó esta hermosa fórmula. Esta fórmula que está acá la deduje razonando. No es que yo les di esta fórmula de balde. La deduje y les mostré algebraicamente cómo se obtiene. Esta es la fórmula que me da el tiempo que habría que esperar para que las dos capitalizaciones sean exactamente iguales. Bueno, y acá me quedo con esto. Ustedes van a tener que reemplazar los valores estos, C1, C2, M, que vale 12, y que, que es la tasa nominal anual. La van a tener que reemplazar acá en esta fórmula y van a sacar el tiempo que tardaría, obviamente, como dice el problema, como dice el problema acá, para que estas dos capitalizaciones sean exactamente iguales. Bueno, en todo caso acá no era un problema, pero bueno, M vale 12, pero esta es la fórmula que les va a dar el tiempo que habría que esperar para que esas dos capitalizaciones sean iguales. Bueno, no era un problema, pero si quieren hacer un problema podrían poner C1, qué sé yo, 10.000, C2 es 4.000. Bueno, M vale 12, la tasa proporcional, qué sé yo, la tasa nominal anual del 4%, bueno, sería 4 sobre 100, que sería 0,04. Bueno, y les va a dar un valor, lógicamente, hacen el cálculo. Un ejemplo les estoy tirando, pero esta sería la fórmula general para que la capitalización compuesta, ¿no?, sea igual a la capitalización dada, dada en m periodos, que en este caso era m igual a 12 según el ejemplo. Pero esta fórmula sirve para encontrar el tiempo que habría que esperar para que ambas capitalizaciones, tanto la continua como la proporcional y sobre m, sean exactamente iguales. Que los montos generados por ambas capitalizaciones sean iguales. El tiempo que hay que esperar sería esta fórmula, este n que está acá. Y les dejo picando la pelota con esto, que es muy importante, y repásenlo. La clase que viene seguimos con este tema, nos falta poco, y después ingresaremos al tema de tasa instantánea. Así que nos vemos en Matemática Financiera 41. Repasen todo, vean todo bien, analicen todo bien, y cuando vuelvan a ver el próximo video tienen que saber lo anterior. Yo algunas veces repaso en voz alta, pero no puedo repasar todo. Otra cosa más, las fórmulas las voy deduciendo. Si las deduzco es para que aprendan a realizar el problema, porque, vuelvo a repetir, la cuestión no es robotizarse con fórmulas. La cuestión es saber razonar los problemas a la hora de leer la consigna. Esa es la idea. Así que me despido y que les vaya muy bien. Nos vemos en Matemática Financiera 41. Chau, chau.